16 de mayo de 1811, en un pequeño pueblo de Badajoz, llamado La Albuera, se libró una de las batallas más sangrientas de la Guerra de Independencia Española. Tropas españolas, británicas y portuguesas se enfrentaron al ejército francés en un combate brutal. El terreno era lodoso, la niebla cubría las colinas, las órdenes se perdían entre el viento y el caos. El número de muertos superó los 6.000, y, aún así, contra toda lógica, los aliados detuvieron el avance francés. Lo inexplicable fue que nadie entendía cómo lo lograron. Los partes oficiales hablaban de coraje, de disciplina, pero entre las cartas privadas de los soldados, aparecían otras explicaciones. Sombras en el humo, voces que no venían de ningún bando, y movimientos imposibles. En la niebla espesa, testigos afirmaron haber visto unidades de combate que no pertenecían ni al ejército francés ni al aliado. Soldados con uniformes oscuros, sin insignias, con rostros cubiertos, se desplazaban como espectros, sin hablar, sin disparar. Uno de los oficiales británicos escribió que esas figuras aparecieron cuando la línea de defensa estaba a punto de colapsar, que dispararon armas silenciosas, que sus proyectiles no hacían estallidos, pero caían enemigos en grupos enteros. Un coronel español intentó localizarlos al día siguiente, no encontró rastros, solo marcas en el barro donde no debía haber nadie, y una inscripción en una roca que nadie supo descifrar. Una palabra, 5 letras, ninguna perteneciente al alfabeto conocido. Varios soldados portugueses aseguraron que, durante el enfrentamiento, el cielo se partió brevemente. No era un rayo, no era un relámpago, fue una grieta vertical en el cielo, por donde asomaba una luz blanca imposible de mirar fijamente. Durante los pocos segundos que duró, muchos cayeron de rodillas, otros se quedaron inmóviles, como si hubieran recibido una orden sin voz. El general Beresford, según informes confidenciales, ordenó que se ignorara ese fenómeno y que no se mencionara más, pero algunos soldados guardaron trozos de tierra que brillaban débilmente bajo la luz. Otros se sintieron enfermos al regresar al campamento, y uno, según el diario de un sargento, desapareció durante la noche, dejando solo su ropa doblada junto al río. El día de la batalla, la niebla descendió sobre la Albuera de forma extraña. No se movía con el viento, no se disolvía con el calor, flotaba a ras del suelo, envolvía a los hombres, los caballos, las bayonetas, y en algunos sectores, parecía moverse a voluntad. Un capitán británico dijo haber visto como una nube densa se alzaba entre dos columnas enemigas y, tras disiparse, los soldados habían desaparecido. Otro relató que dentro de la niebla escuchó voces en susurros que no eran de este mundo. Algunos la llamaron la niebla de los muertos. Otros aseguraron que quienes caminaron solos por ella no regresaron iguales. Un soldado español afirmó haber visto figuras de su infancia caminando entre la bruma. Él mismo murió 3 días después, en silencio. Días antes del combate, soldados de los 3 bandos reportaron pesadillas comunes. Soñaban con campos llenos de cruces, con rostros sin ojos, con una campana lejana que no dejaba de sonar. Todos despertaban empapados en sudor. Todos a la misma hora, las 3:33. Un sacerdote del campamento portugués registró los sueños en su diario. Escribió que los hombres hablaban de una figura alta cubierta por un manto oscuro que les advertía que la batalla era un eco de algo que ya había ocurrido muchas veces antes. Algunos aseguraban haber vivido la batalla en sueños antes de que comenzara. Conocían detalles exactos, posiciones, diálogos, movimientos. Uno incluso dibujó el mapa de la confrontación 5 días antes, y acertó en cada línea. Tras la batalla, al hacer el recuento de muertos, algo no cuadraba, faltaban cuerpos, no eran desertores, no eran prisioneros, simplemente, no estaban, se desvanecieron del campo sin dejar sangre ni huellas ni equipo. Varios enterradores hablaron de tumbas vacías, de zonas del terreno donde la tierra parecía recién removida, pero sin restos. Un comandante inglés anotó en su bitácora: hay soldados que pelearon y murieron, pero que no figuran en las listas.
Una teoría siniestra comenzó a circular en secreto, que algunos fueron reclamados, que lo que ocurrió ese día no fue solo una guerra humana, que hubo fuerzas observando, eligiendo, llevándose a los que vieron más de la cuenta. La mañana del 16 de mayo, los campesinos de la Albuera notaron un silencio antinatural. No se oían pájaros, no se veían en el cielo, como si la fauna hubiera huido antes del combate, como si presintiera lo que venía. Algunos ancianos relataron que las vacas se negaban a cruzar los campos, que los perros se escondían sin razón, y que un niño quedó ciego tras mirar directamente a una bandada que sobrevoló el pueblo al anochecer, justo antes del enfrentamiento. Dijeron que los animales huyen del mal, que sienten lo que los hombres ignoran, y que ese día, en la Albuera, la naturaleza intentó advertirnos, pero nadie la escuchó, y cuando quisimos hacerlo, ya era demasiado tarde. Testigos de la batalla relataron haber oído una campana sonar en repetidas ocasiones. Era grave, lenta, metálica, se repetía cada 5 minutos, aún en medio del fuego de artillería, pero cuando todo terminó, no se encontró ninguna campana en el área. El pueblo no tenía torre con campanario, los ejércitos no cargaban con campanas, y nadie podía señalar de dónde venía el sonido. Algunos decían que la campana marcaba las muertes, otros, que era una señal, una advertencia desde otra dimensión. Un cronista portugués escribió, no sé si fue del cielo o del suelo, pero cada vez que sonaba, alguien caía. La campana dejó de oírse al final del día, pero algunos soldados dijeron seguir oyéndola en sueños. Durante años, en las colinas al este del campo, había una formación rocosa antigua. Durante la batalla, algunos soldados afirmaron que desde allí los observaban, no enemigos, no francotiradores, sino figuras inmóviles, altas, oscuras, que solo se veían cuando el humo se disipaba. Uno intentó alcanzarlas, nunca volvió. Otro dijo que al mirar directamente hacia ellas, sintió que el tiempo se detenía, que sus pensamientos se ralentizaban, que algo dentro de él se rompía. Los oficiales ordenaron ignorar la colina, nadie debía acercarse, pero la noche siguiente, algunos soldados aseguraron que vieron luces desde esa zona, como si alguien hubiese encendido un fuego sin llama, como si algo aún estuviera allí. Los pocos veteranos que sobrevivieron décadas después empezaron a contar versiones distintas de la batalla, detalles que antes no estaban, recuerdos que no se alineaban con los registros. Uno hablaba de un cuarto bando, otro, de un enemigo que no sangraba. Un historiador recopiló estas memorias. Lo curioso es que las divergencias no eran aleatorias. Todos hablaban de lo mismo, de figuras extrañas, de luces que no provenían del sol, de armas que no hacían ruido, pero a medida que pasaban los años, olvidaban todo. Las historias se volvían vagas, brumosas, como si algo en sus mentes se borrara lentamente, como si alguien o algo no quisiera que la verdad sobreviviera al recuerdo. En 1872, un pastor encontró en una ermita cercana dibujos en la pared hechos con carbón. Representaban la batalla, pero con figuras voladoras, con luces en el cielo, y con una esfera flotante en medio del campo de guerra. Nadie supo quién los hizo, pero un niño del pueblo comenzó a dibujar lo mismo en su cuaderno, sin haber ido a la ermita, sin saber qué había allí. Dijo que lo soñaba, que un hombre sin sombra se lo mostraba cada noche. El niño desapareció en 1874. Sus dibujos quedaron guardados en una caja. Años después, un investigador notó que los símbolos del cielo coincidían con constelaciones visibles solo desde el hemisferio sur. ¿Cómo podía haberlo sabido? En 1903, historiadores de Inglaterra, España y Francia intentaron reunirse en la Albuera para conmemorar la batalla, pero la noche antes del encuentro, una tormenta repentina aisló la zona. No hubo señales, no hubo paso. Uno de los asistentes escribió que soñó con soldados de uniforme negro que le decían, no regreses. Otro oyó campanas en su habitación del hotel, y una investigadora francesa describió una luz intensa que iluminó el campo, sin tener fuente visible. El encuentro fue cancelado, nadie volvió a intentarlo. Desde entonces, la batalla de Albuera rara vez se recuerda, como si algo o alguien
No quisiera que se hable de ella, como si el tiempo quisiera enterrar ese día junto con sus secretos. Hoy, La Albuera es un pueblo tranquilo, pero los más viejos dicen que hay noches en las que se oyen disparos lejanos, voces en lenguas ya olvidadas, y pasos pesados que cruzan los caminos polvorientos. Algunos creen que la batalla sigue ocurriendo en otro plano, que los hombres que desaparecieron aún pelean, que los que vieron lo prohibido fueron arrastrados con ello, porque aquella no fue solo una batalla entre naciones, fue un cruce de mundos, un roce con lo imposible, y aunque creamos que terminó, la tierra aún recuerda, y la niebla aún guarda lo que no debe salir. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.